bienvenidas, bienvenidos a Digital Bank Insurance de este mes de octubre. Como siempre, un placer estar moderando esta jornada donde vamos a tener diversos speakers que nos van a estar contando cómo podemos mejorar nuestros procesos de esto llamado transformación digital, innovación, transformación cultural. Hoy día vamos a tener una agenda muy cargada, muy interesante, pero antes agradecerles a ustedes, a todos los que se están conectando. Por eso, buenos días y buenas tardes, dependiendo del país de donde nos estén observando. Muchas gracias por estar siempre con nosotros. Y como les decía, tenemos una agenda muy cargada, muy entretenida. Vamos a tener dos bancos, va a estar GTC desde Guatemala, donde nos van a estar hablando un poco de identidad digital. Va a estar Interbank comunicándonos y conectándonos con el mundo empresa. Va a estar también Avaya, como lo ha hecho durante todo este año, contándonos un caso de éxito, el equipo de BMC, donde nos va a contar la innovación también que está ocurriendo en los servicios financieros y con quién abrimos este Digital Bank. El equipo de Infobip va a estar con nosotros y va a estar su Enterprise Team Leader, y me refiero a Enrique Santa Cruz, donde nos va a hablar del fraude y cómo combatirlo, cómo seguir ofreciendo una mejor experiencia a nuestros clientes, a pesar de que en estos 2 años que hemos aumentado la digitalización de nuestros clientes y ha aumentado el fraude, cómo no debemos perder la experiencia. Así que, Enrique, un placer que estés con nosotros. Infobip, vamos, el escenario de ustedes. Hola a todos. Muchas gracias, Patricio, y por supuesto a todos quienes se conectaron a esta importante instancia en la serie de Digital Bank Online. Hoy vamos a conocer y profundizar un poco más en cómo combatir el fraude y seguir ofreciendo la mejor experiencia a los clientes. Gracias. En los últimos años, y especialmente quizás en los últimos 2 años, impulsado por la ya conocida por todos la situación sanitaria mundial, la banca en América Latina se ha enfrentado a una importante transformación y a gran escala, desencadenada principalmente por la aparición de otras instituciones que ofrecen servicios bancarios digitales y además de bajo costo, tales como la fintech, que son empresas de tecnología financiera, así como también la irrupción de otras industrias que se han volcado a ampliar su oferta, su negocio, ofreciendo plataformas de pago, servicios financieros, tales como algunas empresas de retail o incluso las grandes tecnológicas. En respuesta a esta irrupción, los bancos más tradicionales se han subido rápidamente a este tren transformacional y realizando importantes inversiones en canales digitales y en asociaciones con los nuevos actores de este ecosistema para mantenerse y convertirse también en líderes de la banca digital. Con los bancos digitales, los clientes, nosotros los usuarios, ahora podemos hacer de todo, ¿no? Desde abrir una cuenta, hacer distintos tipos de transferencia, pagos, retirar efectivo e incluso en distintas divisas. Esta revolución digital que está transformando la banca y el mundo en general, también está permitiendo que se desarrollen nuevas formas de fraude bancario. La transacción bancaria de la entrega de sus servicios basada en sucursales, como era antiguamente, y por distintos servicios multicanal, ha abierto un nuevo escenario para toda la banca y para también, por supuesto, abre la puerta, las ventanas y otros para que entren y operen los delincuentes. Esto hace que los usuarios nos veamos o nos convirtamos en eslabones más débiles de la cadena o que estemos en riesgo, ya que estos servicios crean volúmenes masivos de transacciones electrónicas que se procesan de principio a fin y casi totalmente de manera automática. Este gran volumen de transacciones digitales significa que los métodos manuales o más tradicionales del monitoreo, de detección de fraude, de vigilia,
ya no tienen la capacidad ni la velocidad para enfrentar este desafío al cual se encuentran enfrentados ahora los bancos y por supuesto y por consecuencia los usuarios en la actualidad. Puede ser de cualquier forma, desde el acceso no autorizado a la cuenta hasta el robo de tu identidad. Por lo cual, los bancos digitales y los bancos en general que se están transformando tienen que luchar contra este fraude, tienen que luchar para brindar una mejor experiencia también y mantener a los clientes, a los usuarios contentos y con una sensación de seguridad. Adicionalmente a todo esto, el cambio de la banca a los canales digitales también está creando una revolución en el fraude bancario. Esto a su vez ha elevado los pasivos que los bancos tienen que absorber, o sea, están también generando ciertos gastos y pérdidas que sufren cuando sus clientes se ven enfrentados a fraude en sus servicios. En este contexto, que sin duda es preocupante, es muy importante entender el porqué y de cómo el fraude bancario está funcionando para poder anticiparse, para poder enfrentar y ver cuáles son las posibles amenazas, ¿no? Y cuáles son las próximas amenazas de fraude. Y que cada día están surgiendo nuevas tecnologías, nuevas tácticas y estrategias de la parte delictual para cometer este tipo de delito digital. Hay que comprender también las debilidades, hay que conocer estas prácticas más recientes para que no solo puedan detectar el fraude, sino también prevenirlo. Por lógica, y a medida que crece la base de clientes de nosotros como usuarios y de cada vez que nos estamos enrolando y contratando más servicios a nivel digital, por supuesto, este mayor volumen también crece el potencial de fraude. Sin embargo, aún es posible que el banco reduzca el riesgo de fraude, pero obviamente con la implementación de ciertas características que aseguren esa transacción y entreguen una mejor experiencia al cliente. ¿Cómo? Veamos un poco de eso. Con esta reciente realidad, es obvio que nos preguntemos entonces cuáles son los mayores desafíos que enfrentan los bancos digitales y estas instituciones afines, como ya mencionaba. Además de la aparición de cada vez más bancos digitales, otro desafío que se debe enfrentar es la agresiva competencia que existe entre ellos. Están surgiendo estas múltiples instituciones, lo que hace que haya una mayor practicidad, haya una mayor conveniencia, lo cual es positivo para uno como usuario, para el cliente, ¿no? Para el mercado en realidad. Pero también se suma a la conveniencia que nos viene ofreciendo Internet en las últimas décadas y los bancos digitales todavía tienen un compromiso con la innovación, lo cual viene galopante, pero vemos que todavía hay un espacio importante de las distintas prácticas que se van abordando en este sentido. A través de un servicio personalizado o hiperpersonalizado, se buscan ofrecer diferencias o atractivos diferentes capaces de hacer atraer a cada vez más clientes, más usuarios. Es decir, con esta personalización o hiperpersonalización se busca llegar de manera más ágil y mucho más efectiva con cada uno de los tipos de clientes. Si quieren saber más de esto, también pueden buscar el programa de hiperpersonalización de esta serie, que está muy interesante y además da pautas relevantes al respecto. Según la encuesta global de fraude de identidad realizada por Serasa Experian el año pasado, en Latinoamérica los aspectos más importantes al interactuar con las plataformas digitales de estas instituciones financieras y por supuesto de los bancos digitales son dos. La facilidad de navegación y usabilidad, es decir, que lo haga simple, sencillo, intuitivo en cierto modo, y por otro lado la demostración de seguridad. Y no solo la demostración, que sea seguro y de manera efectiva asegure las transacciones de los clientes, ¿verdad? Por lo tanto, en un contexto donde la seguridad es uno de los elementos más claves y más valorados por los usuarios, el fraude de la banca digital acaba siendo un reto constante por resolver para estas instituciones. Si bien en la actualidad y globalmente contamos con importantes tecnologías, así como una serie de empresas, hay un montón de compañías que están surgiendo y desarrolladoras de soluciones en seguridad informática, marcas de renombre y cada día entran actores con
innovaciones muy disruptivas y muy efectivas y convenientes, nos ofrecen también múltiples productos y servicios para combatir y ojalá prevenir estos fraudes y este delito que ocurre digitalmente. Pero la experiencia del cliente es lo primero que un banco digital y un banco en general debe hacer para luchar contra el fraude. ¿Y por qué? Porque en todas y cada una de las etapas del viaje del cliente o del también llamado Customer Journey, se pone a prueba tanto la facilidad y la calidad de los servicios como de su seguridad. Y es precisamente en estas distintas etapas que pueden ir variando y cada uno tiene, pero en general son marcadas etapas donde debemos ver cómo la contrainteligencia utilizada por los elementos y organizaciones delictivas buscan irrumpir con las distintas técnicas de fraude, por lo que han creado diversos esquemas de estafa en los distintos canales digitales también. En este contexto, y considerando que en más del 72% de las transacciones financieras que ocurren en Latinoamérica, estas se realizan por canales digitales, ¿verdad? Desde Internet, desde nuestro teléfono, lo que hace urgente reforzar la seguridad de las plataformas con el uso de las tecnologías de ciberseguridad más sofisticadas del mercado y que además deben convivir y coexistir actualizándose constantemente. Esto es un mercado que está vivo y que en la medida que va creciendo en base a lo que se va previendo en volumen a las acciones delictivas, tiene que continuar evolucionando y creciendo. Es súper importante que los bancos digitales y entidades digitalizadas aborden y absorban las necesidades del cliente y les brinden entonces una experiencia fluida, conveniente, pero segura. En esta oportunidad no esperamos hacer una explicación o enunciar todas las distintas prácticas de fraude que existen en el ámbito digital, como el phishing, el malware, el robo de identidad, etc. Para eso existe contenido muy detallado y explicativo en los distintos medios. Incluso en la mayoría de nuestras empresas debemos mantenernos constantemente capacitados y actualizados al respecto. Sin embargo, es muy relevante que entender que independientemente de los tipos de fraude de banco digital, la forma más habitual de los delincuentes es que le roben a través de falsas comunicaciones, es decir, a través de los canales, ¿no? Como correos electrónicos, mensajes o sitios web diseñados para engañar y dar acceso a las cuentas, ¿no? Y obtener la información de los usuarios. También pueden usar los canales digitales para enviar correos electrónicos en los que piden información confidencial, como contraseñas, número de identificación, los conocidos PIN, o pueden pedirle que descargue en su ordenador o en su móvil un número, una aplicación o un software que podría parecer legítimo y luego, bueno, es un programa malicioso diseñado para robar su información y finalmente su dinero, sus activos. Entonces podemos confirmar que un punto crítico para la banca en general es poder ofrecer estas herramientas fáciles de usar que faciliten la identificación y verificación de los clientes. El robo de nombres de usuarios y contraseñas utilizados para autenticar a los usuarios y los pagos es una de las bases del fraude móvil, sin duda. Es ahí donde principalmente llega el ataque. Y estas credenciales estáticas de factor único son vulnerables a ataques de phishing, si es que no han sido robadas en otras infracciones relacionadas con seguridad de datos, en otras bases o no haya un cruce de datos. Por ende, la implementación de la autenticación multifactorial, o conocido también como AMF, y en especial la autenticación de dos factores con código de autenticación único y dinámico, mitiga significativamente el riesgo de la toma de control de las cuentas. O sea, es un preventor inicial, es una de las soluciones iniciales para prevenirlo, ¿no? Además, estos delincuentes pueden hacerse pasar por dispositivos existentes en los usuarios. En algunos casos, los atacantes pudieron activar nuevos dispositivos con las cuentas de las víctimas. La banca digital tampoco debe tomar a la ligera la decisión de qué canal usar para transmitir códigos dinámicos de autenticación o de autorización. Se sabe que los códigos de los cortos, digamos, los mensajes cortos, los SMS, son sumamente útiles para esta función. De hecho, hoy en día se siguen utilizando muy potentemente y funcionan en esa autenticación. Pero a su vez son vulnerables al phishing e incluso a ser interceptados. Razón por la cual no da lo mismo con quién contratar este tipo de servicios. Me refiero a los servicios de mensajería corta, SMS y similares.
por muy simple que parezca y porque típicamente lo estamos usando. En este caso, las personas que diseñaron la estrategia pudieron recibir códigos SMS, ¿no? Cuando ha habido este tipo de situaciones con dispositivos suplantados, haciendo que fueran completamente inútiles a la hora de proteger las cuentas bancarias. Un ataque típico a las contraseñas o los códigos de acceso a la hora de proteger las cuentas bancarias, ¿no? Comienza dirigiendo a la víctima a una página web, es decir, se suman por el SMS y te llevan y tratan de dirigir a una página web, ¿verdad? De phishing, que se parece muchísimo a la de la institución, a la del banco. Eso es una práctica muy común. Y una vez allí, por supuesto, el usuario ingresa sus datos, entrega la información y hace el uso de una OTP o contraseña de un solo uso por SMS. Y por otra parte, el malware presente en el dispositivo de la víctima obtiene estos códigos SMS y bueno, los reenvía al atacante y ahí perdemos un poco todo lo que pueden hacer con los datos, ¿no? Lo que significa que la víctima nunca se conecta con el banco real y está interactuando con una página falsa. Por otro lado, las notificaciones automáticas enviadas a través de un canal encriptado a una aplicación móvil fuertemente asociada con el dispositivo usuario para la activación, probablemente hubieran evitado. Hay soluciones de este tipo que son que los clientes que usan la banca digital pueden utilizar y están encriptadas de punta a punta. Entonces, eso también es una señal de mitigar este tipo de ataques, ¿verdad? Ahora, como les decía, hay algunas soluciones. Existen portafolios muy importantes para mitigar este tipo de interacciones delictivas del fraude digital. Aquí vamos a mencionar algunas de ellas, como por ejemplo el Mobile Identity, ¿verdad? Que nos pueden apoyar en prevenir el fraude bancario digital y además asegurar la entrega de una experiencia de excelencia. En eso nos estamos centrando, ¿verdad? En esta presentación, no solamente en la mitigación o en la detección o en prevenir el fraude, sino también no olvidar la experiencia de excelencia del cliente. Es esa la sensación que nos va a permitir mantener afiatada la relación con nuestros usuarios, con nuestros clientes desde la banca digital. El Infobip Mobile Identity permite a nuestros clientes proteger las cuentas, ¿verdad? Mientras obtienen más conversiones y una mayor satisfacción también. Al aprovechar los datos del operador de la red móvil en tiempo real, es decir, una solución que involucra también la data, ¿verdad? Que maneja el operador móvil, ya que los servicios de identidad móvil se crean teniendo en cuenta tanto la reputación de la marca como el cliente, lo que ayuda a proteger sus datos y mejorar la experiencia del usuario. Se preguntarán entonces, ¿por qué los datos del operador móvil? Porque los MNO o telcos o los llamados operadores móviles son propietarios de algunos de los datos de alta calidad de nosotros como clientes, los cuales poseen gracias obviamente a las relaciones contractuales que se tienen de manera directa con los suscriptores, con nosotros, los abonados, los usuarios, como se quiera que se llamen en nuestros distintos países de Latinoamérica. Y al mismo tiempo, los suscriptores somos clientes de empresas con las cuales hacemos negocio, tenemos transacciones y hacemos, ¿verdad?, operaciones. Lo que nos ofrece entonces una oportunidad única para actuar como intermediarios en el proceso de la autenticación de los clientes. Como veíamos en la lámina anterior, el Customer Journey es muy relevante porque es allí donde ocurren en las distintas etapas las acciones, las interacciones del ámbito delictivo, por lo cual tenemos también que considerar que existen servicios para hacer el tipo de verificación, tanto silenciosas, verificar instantáneamente al usuario, ver el intercambio de la SIM, ¿verdad? Donde se identifica y se prefiere el fraude del intercambio de SIM, y también hacer una coincidencia de identificación al número nacional del usuario. Por supuesto, existen otras soluciones desarrolladas y que están cada día más en boga, como la biometría, que cada día se hace más patente, como decía, y requiere una identificación biométrica, ¿verdad? Ya sea facial o de las huellas, que junto con la confirmación de una notificación automática, que son las soluciones más tradicionales que ya hemos venido conversando y que conocemos y usamos normalmente, proporcionan un nivel adicional, otro nivel de defensa que permite dificultar y detener el accionar de los posibles atacantes.
Y quizás algo muy potente es construir la confianza en la banca digital a través de la personalización. Proporcionar una experiencia de cliente digital personalizada es una necesidad para que las instituciones financieras acepten las credenciales demandadas de expectativas de nosotros como clientes, de los usuarios, y se construye un modelo entonces de negocio basado en la confianza para impulsar los ingresos y la satisfacción. Como podemos apreciar, para cerrar, son diversas y variadas las soluciones que nos pueden apoyar para prevenir el fraude. Y como hemos visto, los bancos, las fintech, también muy asociadas a este tipo de operaciones, las plataformas de pago digital y en general todas estas incipientes instituciones ligadas al mundo financiero deben invertir en sistemas de detección de fraude que sean lo suficientemente precisos, sofisticados para detectar estos comportamientos, pero no nos debe alejar de entregar una experiencia de cliente sobresaliente que se traduzca en estar presente en los canales que preferimos los clientes, que prefieren los usuarios, y brindar estas interacciones digitales con un toque personalizado, casi humano y seguro. Los bancos, como dato, ¿no? Los bancos que introdujeron una comunicación segura a través de las aplicaciones de chat, solamente como ejemplo, como un WhatsApp, y estos bancos registraron un aumento sustancial en las consultas y además redujeron sus costos operativos. Aplicar estas recomendaciones a su estrategia de comunicación y de atención digital sin duda que le ayudará a obtener una ventaja competitiva y les permitirá construir relaciones firmes, confiables con sus clientes y en última instancia aumentar los ingresos. En el actual entorno cambiante que estamos viviendo y que seguimos, como decía, evolucionando, más que nunca debemos escuchar constante y atentamente a nuestros clientes. ¿Qué nos tienen que decir? Administrando dicha información de valor para lograr los enfoques adecuados, brindando esa seguridad que tanto hablamos y que construye la tan necesaria confianza, clave, pero siempre entregando, como les decía, experiencias personalizadas y satisfactorias al final del día. Nosotros en Infobip lo hacemos simple, somos una plataforma de comunicaciones de stack completa, totalmente programable, y ofrecemos a nuestros usuarios, tanto a través de nuestros partners, desarrolladores, un portafolio súper completo que en sus distintas instancias podemos revisar y diseñar la mejor experiencia y segura para el manejo de la banca digital, el manejo de la fintech y las instituciones que están interactuando con los clientes en el mundo y en el ámbito digital. Hasta acá nuestra presentación. Les agradezco. Por supuesto, dejo extendida la invitación para revisar las interacciones, revisar las brechas que pueden existir en sus distintas operaciones, en sus empresas, en su negocio, y podemos, por supuesto, ahondar más en la realidad que tiene cada caso. Tenemos, como les decía, soluciones muy completas para los distintos tipos de negocio y en las distintas etapas de ese Customer Journey que estuvimos revisando. Si quieren obtener más información, por favor no duden en contactarnos y podemos juntarnos y brindar y ahondar, como les decía, en su caso y buscar soluciones de valor. Muchas gracias. Enrique, muchas gracias por tu presentación, donde la idea es que ahora nos contactemos para poder seguir avanzando en estas soluciones que nos presentaba Enrique, en este portfolio de soluciones, y a su vez también agradecerte por mostrarnos un poco qué es lo que se está ofreciendo hoy día en la banca digital, los desafíos que tienen, los servicios, la competencia que hay entre ellos, el estudio que nos mencionaste también, donde hoy lo más importante para las personas de Latinoamérica es justamente la facilidad de navegación, como también tener seguridad en las transacciones o cuando nosotros estemos navegando en la aplicación o también en la banca electrónica. Cómo ha ido en aumento este fraude y también cómo ha ido en aumento también el tener una autenticación multifactorial o de 2 factores para poder evitar justamente lo que tú mencionabas, los fraudes que están ocurriendo. Así que la idea es: contactémonos con Infobip, contactémonos con Enrique Santa Cruz para ver el portfolio de soluciones que tienen esta Infobip Mobile Identity. Muchas gracias, Enrique, muchas gracias, Infobip. Y antes de continuar con el siguiente speaker,
yo los quiero invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, para que nos hagan sus comentarios. ¿Qué es lo que vieron este 2022? ¿Qué es lo que deberíamos mejorar? ¿Y qué es lo que esperan también para el 2023? Recuerden que hemos estado en algunos países ya realizando eventos presenciales. Terminamos este 23 de noviembre con el Digital Bank en Chile, en Santiago. Así que nos pueden ir a visitar, pueden ir al evento, como también vamos a estar vía streaming. ¿Quiénes continúan? Va a estar el equipo de BMC, que también va a estar en el Digital Bank de Santiago, y va a estar con nosotros hoy día su ingeniero senior de valor, y me refiero a Víctor Guerra. ¿De qué nos va a hablar? De la innovación en los servicios financieros en 3 pasos. Víctor, gracias por estar con nosotros. El escenario es tuyo. ¡Vamos! Gracias, Patricio. Yo soy Víctor Guerra, ingeniero de valor de BMC Brasil, responsable por los contenidos de valor del sector financiero en Latinoamérica. El día de hoy les voy a compartir mi punto de vista sobre cómo la banca se está preparando para ser más ágil en innovación. Estos son algunos ejemplos de palancas que están acelerando la digitalización en nuestra región. Open Finance, como compartir los datos de clientes históricos transaccionales entre instituciones. Esto demanda una madurez de regulaciones con países más adelantados que otros, pero con alto potencial de resultados. Estiman posibles ingresos de 43 billones de dólares para 2026. Pagos em tempo real, se conta com a adoção de alguns países, como o Brasil com Pix, está atraindo novos clientes que só utilizavam efectivo e obtendo dados transacionais de clientes. Además, pode oferecer outros serviços durante o uso do aplicativo da banca. Inclusão financeira, mais de 93 milhões de pessoas, mas utilizando serviços financeiros que têm necessidades distintas. Fintech, a competência está cada vez mais grande, com o doble de competidores em los últimos 3 anos. Então, todos esses 3 exemplos têm em comum informação nacional, agilidade de negócio, foco no cliente. Então, utilização de dados de forma inteligente, redução de tempo para integrar câmbios para o negócio e enfoque centrado sempre no cliente. Então, eu vou compartilhar um pouco como está hoje em dia. Temos personas e posições diferentes para as funções de Run the Bank e Change the Bank. Me explico. Run the Bank são atividades enfocadas em manter os serviços funcionando desde o mundo físico, como abrir e cerrar as sucursales e ter efetivos em ATMs, por exemplo, hasta o mundo digital, como manter aplicativos funcionando e todos os serviços operativos por detrás. E Change the Bank são atividades enfocadas em cambiar processos, produtos, ferramentas, hasta modelos de negócios em uma banca. Então, esses mundos estão muito distintos hoje em dia. Pero, com essas atividades estão cada vez mais cerca, com equipos multidisciplinares, utilizando metodologias ágeis, com forte comunicação e um enfoque em cliente. Desde um ponto de vista mais técnico, os primeiros passos já estão dados, já não são novidades como DevOps, Cloud Journey, Big Data e Machine Learning. Pero agora me gostaria de compartilhar 3 passos que podem incrementar a madurez. O primeiro, democratizar os dados são clave para a transformação, pero solo 88% dos dados são analisados. 15% dos projetos são exitosos. Então, isso demonstra que temos um caminho muito grande a seguir. Por exemplo, para solucionar esses desafios, algumas organizações e instituições estão criando frameworks
para tratar datos estruturados y no estruturados, pasando por diversas fases, hasta llegar a los usuarios o a los mismos en modelos analíticos e inteligencia artificial. En esses frameworks, en su mayoría, aparece una capa para orquestación, para garantizar que todos los pasos fueron hechos y la información entregada está correcta y en tiempo adecuado. Podes buscar mais exemplos desses frameworks em DataOps Manifesto, Data Kitchen. São bons exemplos desses frameworks com bastante conteúdo. E BMC pode ajudar seus científicos de dados e engenheiros a fazer essa orquestração de informação para incrementar a madurez através de conectores nativos e sua linguagem preferida, como Python. Isto vai ajudá-lo a entregar dados de maneira mais rápida para seu fim. Quando falamos de resiliência de serviços digitais, temos as práticas criadas por engenheiros de Google como exemplo, que chamamos de Site Reliability Engineering. Um grande desafio é contar com maior número de funcionalidades versus maior estabilidade. E com razão, porque são 70% das interrupções são por conta de cambios dentro de novos desenvolvimentos ou mantenimentos em os programas. O framework de Site Reliability Engineering tem seus princípios muito claros e vale a pena destacar o enfoque na priorização do que é importante, conhecendo os níveis distintos de risco, métricas controladas e automatizações para simplificar as tarefas. O dia a dia de SRE deve ser apartado entre 15% de tempo para manter as aplicações funcionando e outros 50% codificando para automatizar atividades repetitivas com baixo valor agregado. Para consultar mais detalhes desse framework, busque em Google, no site de sre.google, e vai ter um extenso conteúdo sobre o tema e muitos outros fóruns. Pode também contar com nós para ajudá-los com um extenso portfólio, uma plataforma que ajuda equipos desde monitoreio, registrar as informações, hasta automatizar suas operações com AIOps, Observability e um novo conceito chamado ServiceOps. O terceiro passo, quando pensamos em cloud, pensamos na redução de custos. Pero resolverlo é importante em um esforço de migração e manter um controle dos custos contínuo. Por que se passa? Porque as informações são descentralizadas, os custos são variáveis, e ao mesmo tempo que a infraestrutura é escalável, os custos também escalam no mesmo passo. Uma fundação com muitos provedores participantes, incluindo os principais provedores de nuvem, criaram um framework encargado das práticas de DevOps e a gestão financeira. Nesse framework, as pessoas que participam são executivos, business owners, financeiros e engenheiros da operação que vão estar em dia a dia, sprint por sprint, detectando oportunidades de otimização e planear o consumo futuro, o consumo que está aí. Podes buscar mais informações desse framework em sítio de FinOps Foundation, que tem muitas informações, muito conteúdo. E BMC pode ajudá-los com a visão de serviço de extremo a extremo, de entender sua demanda de recursos de TI hasta que está hoje, hasta o futuro, e ajudar a planear com precisão como vai ser sua nuvem. Então, graças por seu tempo, contáctenos. Me alegra poder compartilhar mais detalhes desses frameworks, dessas iniciativas e outros passos que podem ajudar a banca a inovar. Graças. Buenísimo, Víctor.
Muchas gracias por mostrarnos hoy día cómo se está viviendo esta aceleración digital en América Latina, cómo conceptos como el Open Finance, pagos en tiempo real, inclusión financiera, fintech, se han tomado hoy día en las reuniones dentro de la industria financiera y cómo han apoyado todo el proceso de transformación en la banca, con estos conceptos que tú nos entregaste hoy día como el Run y Change the Bank. Y los 3 pasos que tú nos diste para la innovación en los servicios financieros. 1. Democratice los datos con DataOps. 2. Adoptar prácticas SRE. Y 3. Adoptar FinOps. Me los aprendí de memoria. Ustedes también, si no, contáctense con Vitor para poder mejorar los procesos que tienen hoy día dentro de sus empresas. Pasamos, pero recuerden, contactarse a través de nuestras redes sociales. Ahora sí, nuestro tercer speaker de esta jornada es el equipo de Avaya, que ha estado con nosotros presente durante todo este año, y va a estar con nosotros hoy día Ángel Cordero, quien es Solution Consultant, y nos va a estar contando un caso de éxito de los centros médicos y sus horas. Así que, Ángel, vamos, queremos escucharte, el escenario es tuyo. ¡Vamos! Agradezco nuevamente la oportunidad que nos dan de participar en estas sesiones y poder comentar justamente los casos de uso que, sin más preámbulo, voy a continuación a presentar. Bueno, el siguiente caso tiene que ver con un caso que nos planteó un cliente hace algunos meses atrás. Él fue contratado por algunos centros médicos, un grupo de centros médicos, como líder de la transformación digital. Y el desafío que nos planteó esta persona cuando se entrevistó con nosotros fue: Ángel, o Avaya en definitiva, necesito que me ayudes a asegurar que el 90% de las confirmaciones de las citas médicas sean realmente efectivas. O sea, que el paciente en un 90% más de las confirmaciones asista efectivamente a la cita médica o a la toma de muestra de exámenes a sus laboratorios. Y a mí me dio mucha curiosidad porque en realidad, bueno, sí, yo te ayudo a confirmar cita, pero de ahí a confirmar que efectivamente la persona asista, depende de muchos factores. Bueno, a continuación voy a presentar justamente este caso de uso que justamente tiene este desafío bien particular. Entonces, el desafío era horas médicas y citas de exámenes efectivas. Bueno, como les decía, esta persona, este cliente, fue contratada por centros médicos justamente como líder de la transformación digital y tenía, entre muchos desafíos, este en particular que nos plantea a nosotros. Como muchos de ustedes sabrán o se imaginarán, el agendamiento de citas médicas y confirmación funciona en una persona que necesita agendar, ya sea la agenda vía telefónica, vía chat o vía email o vía página web directamente al centro médico, viendo la disponibilidad de especialistas y obviamente la fecha que tiene disponible esto de especialista, o si existen tomas de muestra de exámenes particularmente con cita, la pueden también tomar por ahí. Entonces depende de el recurso de un especialista, recurso de laboratorio, recurso de horario, efectivamente, que estén disponibles para poder agendar. Y eso se traduce en resultados, ya sea en un resultado en un diagnóstico que dé el especialista o en algún tipo de estudio o examen que, de nuevo, hay que ir a presentar al médico para que dé su diagnóstico. Pero, ¿de dónde viene este desafío en definitiva que nos planteó este cliente? ¿Qué es lo que induce a fallar justamente esta maquinaria? Bueno, una cancelación o una no asistencia de un paciente a esta cita médica hace que la maquinaria se tranque y ese bloqueo genera retrasos muchas veces en los pacientes que siguen atrás. Esto imagínense que es como una fila de supermercado. La persona que está en la caja se le olvidó algún producto y se devuelve al supermercado a buscar ese producto que olvidó, y la gente que está detrás de la fila esperando, obviamente se tiene que
se tiene que comer todo ese tiempo, digamos, y hacer perder tiempo en definitiva a uno que está esperando su turno en la caja. Bueno, por el lado de los especialistas médicos, lo que pasa es que hay un uso ineficiente del recurso especialista o del recurso equipamiento de laboratorio, y por otro lado, obviamente, genera o retrasos y retrasos de la gente que está atrás, y el reagendamiento tal vez de mucha gente que pudiera estar esperando y que va a perder su hora o que se va a retrasar. Pero por otro lado, al centro médico genera también esto consecuencias. Como les decía, en un centro médico cada hora perdida es una hora de especialista o de equipo de laboratorio que genera ineficiencia del negocio porque tengo un recurso ocioso, a lo mejor no produciendo, entre comillas, o produciendo directamente, no entre comillas, el fin con que está ahí para su uso o para su especialización. Entonces, una cita cancelada puede generar incluso efectos adversos en el negocio, pero en este caso nos vamos a centrar en la ineficiencia del negocio al perder estas citas médicas. Este concepto de ineficiencia nos va a ayudar a resolver, digamos, a eficientar la operación, que es lo que le pidieron a nuestro cliente, de los procesos y de la operación del centro médico. Él ya se había reunido con un grupo, con su grupo de especialistas, para ver cuáles eran los puntos fundamentales y que nos planteó directamente. Dijo, bueno, nosotros visualizamos 3 puntos. El primero, asegurar la asistencia de los pacientes, este 90% de asistencia de las personas que confirman, como recuerdan, asegurar la atención de un especialista, o sea, confirmado el médico, confirmado el paciente, que efectivamente este se encuentre. Si por alguna razón el médico tiene que cancelar, eso queremos, o el médico o el paciente tiene que cancelar, tenemos que ofrecer algún tipo de alternativa para, de nuevo, optimizar justamente los recursos. Y finalmente, el tercero tiene que ver con toma de muestras a tiempo. Si una persona no pudo llegar al laboratorio a tomarse su muestra que tenía agendada, ofrecer también algún tipo de alternativa. Bueno, y aquí va el despliegue de la idea. Asegurar la asistencia del paciente, que era lo más curioso, la mayor curiosidad que yo tenía respecto de este agendamiento. Bueno, existen mecanismos de predicción, no una bolita mágica como aparece ahí, ni un psíquico. Existen mecanismos de predicción basados en algoritmos que se basan en algunos elementos tales como los que les voy a plantear acá. El historial de cita del paciente, si por ejemplo el paciente que me confirmó las veces anteriores que tuvo la cita asistió efectivamente, entonces le asigno un puntaje alto de que efectivamente esa persona va a asistir a su cita médica. Y por otro lado tenemos el elemento del mapa geográfico de calor. Si una persona vive a muchos kilómetros del centro médico o del laboratorio donde se tiene que tomar el examen, es probable que no asista por tema de distancia, ¿no? Por tema de tráfico, a lo mejor el tráfico me va a hacer retrasarme y voy a perder mi cita médica. Por lo tanto, eso también le asegura algún tipo de puntaje en esta evaluación de este algoritmo que me va a predecir la asistencia o no de este paciente. Por lo tanto, el cliente ya tenía visto algún tipo de mecanismo para poder asegurar la asistencia, y que muchos de nuestros partners y un BPO utiliza este sistema de agendamiento, este algoritmo, para predecir efectivamente de quién asiste o no. Y por otro lado, le faltaba la parte que nosotros íbamos a aportar. El chatbot para agendamiento y reagendamiento y confirmación de cita en definitiva, y los agentes que iban a utilizar el sistema de contact center en su escritorio para disponibilizar esta agenda basado en este algoritmo inteligentísimo que puede asegurar la cita médica. Esos dos elementos de nuestro contact center, tanto el chatbot basado en inteligencia artificial o en atención a través del lenguaje natural, está disponible para ambos elementos de este contact center o este centro de contacto, tanto para el ejecutivo humano como para el ejecutivo que es un robot que puede hacer este tipo de confirmación o agendamiento de citas. Por ese lado, es la tecnología que nosotros disponibilizamos con Avaya OneCloud SICAS. Por otro lado, la otra parte de esta idea era asegurar la atención de un especialista. Si por alguna razón el médico, el especialista que ya tenía confirmado y el paciente que ya también estaba confirmado, necesitábamos que tuvieran este encuentro y que se pudieran hacer esta atención médica.
Bueno, si la persona que iba a asistir tiene que reagendar por alguna razón o el médico tiene que cancelar, tenemos que darle al paciente algún tipo de alternativa, nos planteaba nuestro cliente. Y esa alternativa podría ser, para los casos que aplique, una teleconsulta. Nosotros con Avaya Spaces podemos hacer una videoconsulta de forma remota y poder atender a este cliente. Y del lado del paciente más bien dicho, necesitamos nada más que un dispositivo con acceso a Internet. Y este dispositivo con acceso a Internet va a poder conectarse a esta videoconsulta siempre y cuando la especialidad que eligió o le permita hacer esta teleconsulta. Por lo tanto, ahí ya teníamos resuelto el segundo hito. Y el tercero, asegurar la toma de muestras. Y uno dice, ok, la aseguración de toma de muestra podría ser que, de nuevo, en el mapa de calor yo pudiera asegurarme, pero ¿qué pasa si la persona tiene que reagendar o tiene que cancelar por algún percance que sufrió? Hay que ofrecerle algún tipo de alternativa. Y una de ellas, como lo planteó el cliente, era toma de muestra a domicilio. Y para eso, de nuevo, en el mismo escritorio del ejecutivo que está reagendando, el mismo chatbot que está reagendando esta cita, o confirmando o reagendando, mostrarle al paciente la alternativa de toma de muestra a domicilio. Obviamente, si la muestra se puede tomar a domicilio, ofrecer esa alternativa y por georreferenciación dentro de la integración del contact center uno podría decir, ah, mira, hay un tomador de muestras que anda en terreno y que se encuentra cercano al lugar donde tú vives. ¿Deseas que tu toma de muestra sea a domicilio? Y bueno, si la persona acepta, yo me imagino que muchos de acá se tomaron el famoso PCR, el hisopado o el de examen de antígeno a domicilio porque no quería arriesgarse a ir a un centro médico donde se podía contagiar. Por lo tanto, sabemos que la toma de muestra a domicilio es una realidad. Y los especialistas en cumplir los procedimientos digamos, de transporte de este tipo de muestras son los propios centros médicos y los propios laboratorios, así que de esa parte se encargan ellos. Pero la opción en el reagendamiento tiene que estar, reagendamiento o confirmación de cita para la toma de muestras. Con estos tres hitos que tienen que ver con las citas, con los especialistas, optimizando los recursos, ya sea por video en forma presencial, coincidiendo efectivamente la agenda, puede llegar a unos resultados de una atención efectiva que se traduce, ¿no?, por el lado del paciente en sus resultados de sus exámenes o de sus estudios y en el resultado del diagnóstico que el médico le va a otorgar. Y esto genera, de nuevo, para el negocio del centro médico, que es lo que buscaba, eficiencia en la operación y obviamente ocupar eficientemente los recursos que tiene destinados justamente para la atención y toma de muestra de su centro médico. Con esto resumimos en varios hitos. La descripción del resumen tenía que, ante la baja tasa de asistencia de los pacientes confirmados, el cliente necesitaba una solución que pudiera asegurar la asistencia de los pacientes. Y los pasos son el enrolamiento de paciente o individuo en cuanto a la lejanía al centro médico y su comportamiento, digamos, para ir censándolo durante este periodo de atención de este paciente, poder ir acertando o ser más asertivos con esta predicción de asistencia al centro médico. Obviamente, Avaya aporta en esto en cuanto a la estrategia del uso de herramientas adecuadas que puedan embeber mediante simples servicios web basados en API REST que se puedan retroalimentar con esta información de estos agendamientos bastante inteligentes y por otro lado retroalimentar al sistema este de agendamiento del comportamiento del paciente o de la confirmación de citas médicas es como lo hace nuestro sistema de Avaya OneCloud SICAS. Y por otro lado, la teleatención que tiene que ver con poder agendar este tipo de asistencias médicas que pueden ser agendadas como teleconsulta, darle la posibilidad al paciente de tomarla desde su casa o desde el sitio donde se encuentre, sin necesidad de usar el tiempo de desplazamiento y mejorar su calidad de vida, obviamente tomando este tipo de atención médica desde su casa o desde el sitio donde se encuentre. Con esos dos elementos nosotros cumplimos en esta ayuda de nuestro cliente que nos desafió con este requerimiento tan particular que para mí era bastante nuevo. Bueno, con esto hago nuevamente más que agradecer a Digital Bank de poder darnos esta oportunidad de presentar este tipo de caso de uso y nuevamente te cedo la palabra a ti, Patricio. Muchas gracias.
Ángel, muchas gracias por haber estado con nosotros, por mostrarnos este challenge que les propuso este laboratorio para mejorar los procesos de horas médicas y citas médicas, cómo opera, sus consecuencias, cómo desplegaron las ideas y cómo se transformó en un agendamiento efectivo, que perfectamente lo podemos hacer en nuestras sucursales, en los bancos, en la atención de sucursales en compañías de seguros, en el retail. Así que es perfectamente abordable este challenge hoy día dentro de la industria financiera. Así que Ángel Abaya, muchas gracias por haber estado con nosotros. ¿Y quiénes siguen? Viene un banco que estuvo con nosotros, estuvo en el Digital Bank de Lima, contándonos justamente cómo estaban ellos trabajando en el mundo empresa y cómo se estaba viviendo también la transformación y la innovación en Perú. ¿Y quién va a estar con nosotros hoy día? Simeón Caballero, él es subgerente de transformación digital de Interbank. Simeón, un placer de nuevo volver a vernos. Vamos, el escenario es tuyo. Muchas gracias, Patricio, por la invitación. Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Mi nombre es Simeón Caballero. Soy subgerente de transformación digital de empresas en Interbank, uno de los bancos más grandes en el Perú. Y hoy les vengo a contar del reto que he asumido hace unos 3 años aproximadamente y cómo venimos liderando la transformación digital de la banca comercial en el Perú. Y quería, antes de iniciar, contarles un poco de qué es lo que pasaba por mi mente al momento de aceptar este reto. Y es que cuando hablamos de innovación en servicios financieros, normalmente nos vienen a la mente muchas cosas. Por ahí nos vienen a la mente innovaciones en todo el mundo de neobancos, ¿no? O sea, todos los neobancos que vienen revolucionando los servicios financieros en distintas regiones, en distintos países, en Europa, por ahí, con varios referentes como Monzo, Revolut, y también en la región con un Nubank o un Ualá, que vienen haciendo bastante bien las cosas, ¿no? Nubank incluso siendo un referente interesante a nivel mundial. Pensamos mucho en la parte de blockchain y cripto, ¿no? Con toda la posibilidad de exchange con cripto, ¿no? Toda la parte de inversión y todas las distintas servicios que nos ofrece y posibilidades de disrupción que nos ofrece blockchain en la parte de finanzas descentralizadas o en la parte de smart contracts, entre otras alternativas. Nos puede venir a la mente servicios financieros como todo el mundo de payments, con un Stripe, con un Mercado Pago, con un Wise como grandes referentes a nivel mundial y con distintas soluciones tanto para los e-commerce como para disrupciones en el mismo punto de venta, como también soluciones de financiamiento como Buy Now, Pay Later, que hace mucho más ágil el mercado de los pagos y el mercado de las compras en general. A nivel local, en el Perú, podemos pensar en los gran Yape, Plin, que como soluciones para pagos vienen creciendo millones de clientes año a año. Toda la parte de las disputas en el Perú, de cuál es la mejor app para personas, cuál es la mejor banca digital para personas, de los bancos y en general, que esto pasa en muchos países de la región, startups que vienen generando disrupciones, como por ejemplo en el Perú con un Cambisa, con un Rexti, que vienen innovando en la parte de trading, o alianzas en general entre startups y bancos para ofrecer un mejor producto financiero, como RappiBank en general, que se ha dado acá en el Perú y en otros países de la región. Y ya después de esto, de repente podemos pensar en la parte de innovaciones en banca para empresas, ¿no? En banca para negocios. Y normalmente lo que se nos viene a la mente es todo el mundo de factoring, que permite agilizar esa parte de financiamiento. Otras soluciones como un Confío, Tide o Pipe, que van enfocados en distintos segmentos de clientes, bien enfocados en las pequeñas empresas. Y un poco era esto lo que reflexionaba, ¿no? Hoy por hoy, de repente no tenemos tantos referentes grandes a nivel de disrupciones en servicios financieros para empresas. Y esto es un gran reto que en general los bancos y las fintechs y todas las empresas tenemos para aún mejorar los productos que hoy por hoy ofrecemos. En Interbank somos un banco universal, es decir, que atendemos a los 3 grandes segmentos de clientes, ¿no? Tanto el mundo del retail banking con las personas, como todo el mundo de las empresas, ¿no? Tanto las pequeñas empresas como a las grandes empresas y los grandes corporativos.
Y si bien hay muchas innovaciones, como ya lo hemos visto en el segmento de personas, hoy vengo a contarles un poco de lo que venimos haciendo en la banca para empresas, ¿no? ¿Y por qué? Porque en esta banca, en estos segmentos, encontramos grandes oportunidades. Grandes oportunidades, por un lado, del mercado. Hoy por hoy, el mercado a nivel de cantidad de clientes, sí, es mucho más grande en el segmento de las personas. Millones y millones de personas a nivel regional que pueden acceder a los productos financieros, pero el mercado de las empresas, si bien en un menor volumen de personas, tiene un gran volumen a nivel de saldos, tanto de créditos como de captaciones, ¿no? Saldos en préstamos, saldos en depósitos. Hoy por hoy en Perú representa más del 60% de los saldos de todos los préstamos que se dan. Adicionalmente, es un segmento que ha avanzado súper rápido en digitalización. Nosotros mismos recordemos cómo todos desde pandemia tuvimos que cambiar radicalmente nuestras formas de trabajo y adaptarnos de forma muy rápida a todo el mundo del trabajo desde nuestras casas. Y esto para las empresas ha significado grandes cambios, no solo de cara a los colaboradores, sino también de cara a cómo ofrecer sus productos, sus servicios de una forma cada vez más digital. En el segmento de las empresas tenemos grandes oportunidades. Oportunidades primero de mercado. Hoy por hoy, si bien tenemos mucha más cantidad de clientes en las personas, millones y millones de clientes a nivel regional, en las empresas se concentra la gran cantidad de saldos, tanto de créditos como de depósitos, ¿no? Hoy por hoy en el Perú, más del 60% de los saldos de los créditos, es decir, de los préstamos, está concentrado en empresas, tanto pequeñas como grandes. Además, representan una gran oportunidad de digitalización. Las empresas, más que cualquier segmento de clientes, se han transformado radicalmente a raíz de la pandemia. Por un lado, llevando a todos sus colaboradores a trabajar de forma 100% remota. En cuestión de días o semanas, todas las empresas han tenido que irse adaptando poco a poco a estas nuevas formas de trabajo. Además, buscando innovar en cómo ofrecer sus productos y servicios, lo que ha generado que muchas empresas de forma bien rápida conozcan nuevas plataformas que les permitan llegar a clientes todo a través de digital. Además, estos segmentos tienen una gran oportunidad de innovación porque normalmente los bancos en general hemos llegado a estos clientes a través de ejecutivos, batallones de personas que iban y gestionaban sus carteras de clientes uno a uno, visitando poco a poco prácticamente todo Lima o el país para ir buscando a cada uno de sus clientes. Finalmente son clientes con altas expectativas, que cada vez nos comparan más, no solo con las experiencias que viven ellos como clientes, como personas, sino también con en general otras experiencias a nivel de otros tipos de productos que se les ofrecen a ellos. Nuestros clientes son las empresas de todos los tamaños y sus ecosistemas. Entonces, vamos a definir cuáles son los dos grandes tipos de clientes que tenemos en estos segmentos. Por un lado, tenemos a los pequeños empresarios, que tienen ventas anuales menores a los 3 millones de soles y que concentran el gran volumen de los clientes de la banca empresa. Clientes como Ángel, que pueden haber renunciado a su trabajo como dependientes, pueden haber apostado todo a su propio negocio, apostado todo a cumplir sus sueños. Y por otro lado, tenemos a las grandes empresas y a los corporativos, que tienen ventas muy encima de los 3 millones de soles anuales, es decir, muy encima de los del millón de dólares anuales. Y que si bien son mucho menos en cantidad de empresas, representan la mayor cantidad de los ingresos normalmente en los bancos. Clientes como Claudia, que trabaja en una empresa grande y que hasta ahora no entiende por qué ella es cliente del banco por parte de la empresa donde trabaja y también recibe su sueldo con nosotros. Y no entiende por qué es tan fácil la experiencia como persona y por qué aún para la empresa necesitamos pedirle tantos papeles firmados y enviados físicamente al banco. Y para todos estos clientes es que estamos construyendo nuestro journey 100% digital. Queremos construir soluciones digitales que acompañen a nuestros clientes a lo largo de todo el journey, comenzando por la adquisición, ofreciéndole productos de apertura 100% digital, que no tengan que tocar ni firmar ningún documento para convertirse en nuestros clientes. Además, queremos potenciar mucho la transacción, que las empresas sea mucho más fácil
enviar dinero o generar todos sus pagos y también recibir el dinero de sus clientes. Ayudar a las empresas con todo el financiamiento. El capital de trabajo es importantísimo para que las empresas puedan seguir creciendo y seguir haciendo negocio. Ayudar poco a poco para ofrecerle estas soluciones de forma lo más rápida posible, con la agilidad que las empresas necesitan. Y finalmente, atender a los clientes si es que tuvieran alguna duda, algún problema, algún inconveniente, poder ayudarlos en ese mismo momento. Y es que en Interbank estamos construyendo todo este journey digital porque tenemos un objetivo súper claro. Nosotros queremos brindar la mejor experiencia de banca digital para empresas del Perú. Y, ¿por qué no?, ser un referente importante a nivel de toda Latinoamérica, ofreciendo una experiencia de clase mundial, la mejor para nuestros clientes. Y es que en este objetivo ya venimos algunos años construyendo soluciones como Cuenta Negocios, que ha sido la primera cuenta 100% digital para empresas, la primera cuenta corriente enfocada en pequeños empresarios que se puede abrir de forma 100% digital. Este producto nos permitió crecer por 18 en el número de ventas que tenemos trimestre a trimestre, además de ser un producto con un alto nivel de digitalización. Más del 90% de las ventas son digitales, ya incluso llevándonos a cuestionar si necesitamos mantener la contraparte del producto de venta física. Y no solo nos enfocamos en los pequeños empresarios, también construimos un flujo de apertura digital para clientes grandes, para las grandes empresas, para los corporativos, teniendo en cuenta las necesidades que este tipo de clientes tienen, ¿no?, como el manejo de distintos representantes legales y mucha más customización en la parte de la apertura de su cuenta, ofreciéndoles también ese número de cuenta desde el mismo momento de la apertura y ya llegando con poco menos de un año a un 35% de venta digital en este producto. Además, queremos que las empresas puedan realizar todas sus operaciones, todas sus consultas y todo lo que necesiten en un solo lugar, sea en nuestra banca por internet o en el app Empresa. Y tenemos estrategias de digitalización bien agresivas en los últimos años, llegando a multiplicar por 6 el número de clientes digitales en los últimos 4 años y llegando ya más de un 75%, ya hoy casi un 70% de transacciones siendo realizadas de forma digital en estos canales. Además, construimos herramientas digitales para la gestión de cobranzas. Siempre la cobranza es un dolor, sobre todo en las pequeñas empresas. Por eso les ofrecemos esta solución que les permite cobrar a través de cualquiera de nuestros canales de Interbank y además poder cobrar y hacer toda la gestión de los cobros de forma 100% digital. Esto nos ha permitido multiplicar por 6 la cantidad de clientes que vienen recaudando con nosotros. Para todo el mundo de financiamiento hemos construido la plataforma de Cima, que nos permite dar merchant finance, es decir, financiamiento en línea basado en la transaccionalidad que tienen las empresas en sus pasarelas de pago. En el caso de Perú, EasyPay o Newbies, dándoles acceso a crédito sin necesidad de historial crediticio. Hemos llegado ya a más de 1.600 clientes y en realidad esperamos crecer de forma radical en esta solución con el pasar de los años. Y finalmente, y no menos importante, ¿qué pasa si es que una empresa tiene una duda, consulta o algún pedido? Poder ofrecerles un canal de atención a través de un chat, a través de WhatsApp, que finalmente es el canal que más utilizan las personas. Y siempre esta es una gran duda, ofrecer un canal con un chatbot. ¿Termina siendo bueno o no, no? Y nosotros teníamos la duda si finalmente las empresas lo iban a utilizar. Pero hemos resuelto esta duda con distintos pilotos y ya vemos que hoy por hoy más del 40% de las dudas y consultas que se realizan pueden siendo resueltas completamente por el chat, sin descuidar los niveles de satisfacción, teniendo a la par más de un 40% de satisfacción neta en esta solución. Y a lo largo de todo este camino que hemos ido recorriendo, buscando ir transformando poco a poco más nuestros productos y servicios, es que hemos tenido distintas lecciones. Y quería resumir y cerrar con 6 lecciones bien importantes. Primero, recordar siempre poner al cliente en medio. Y en el caso de los que trabajamos para negocios B2B, recordar que si bien nuestros clientes son las empresas, nuestros usuarios terminan siendo las personas que trabajan en esas empresas. Es algo súper básico y súper importante y que nunca podemos olvidar. Estas son las personas que son los usuarios
que tienen dolores o necesidades como cualquiera de nosotros y para los cuales tenemos que diseñar. Como punto 2, muchas veces hay empresas que eligen productos complejos, pero eso no lo hacen porque ellos quieren, esto no lo hacen por una elección, sino en muchos casos por costumbre. Recordemos que muchas empresas se manejan manuales de procesos, donde hoy por hoy tienen que seguir realizando los mismos procesos, no necesariamente porque los usuarios o los empleados quieran, sino porque así están definidos sus procesos. Hay que recordar esto al momento de diseñar nuestras soluciones. Punto 3. Siempre está la duda si trabajar en un producto muy customizado o trabajar en un producto que nos permita llegar a miles y miles de clientes o millones de clientes. Hay que tener eso siempre en discusión e ir pensando qué es lo mejor dependiendo del producto, dependiendo del servicio y a qué clientes queremos ir llegando. Punto 4. Un producto intuitivo es súper importante, pero una gran ventaja que tenemos los bancos son el gran grupo de asesores que ya tienen ese contacto directo con los clientes. Ese contacto y esa asesoría en el primer uso de alguna solución digital es muy importante y termina ayudándonos un montón para luego ir logrando mayores adopciones en nuestras soluciones digitales. Punto 5. Cuando diseñemos, siempre queremos construir la mejor experiencia, pero no podemos olvidar diseñar esa mejor experiencia con niveles de seguridad súper altos. Al final, las empresas manejan todo su cash o queremos que manejen todo su cash a través de nuestros canales. Por eso es importantísimo los mayores niveles de seguridad a lo largo de este proceso. Y finalmente, y una de las cosas más importantes, un equipo diverso y empoderado que pueda cuestionar cómo hacemos las cosas, que conozca del rubro de la banca, que conozca de lo que queremos construir a nivel de banca para empresas, pero que también pueda cuestionar todo lo que venimos haciendo y pensar en cómo hacemos las cosas de forma diferente. Y finalmente, un equipo que tenga muy claro el propósito de por qué hacemos todo lo que hacemos. Porque en Interbank venimos construyendo la mejor experiencia de banca digital para empresas, porque queremos ayudar a nuestros clientes a hacer crecer sus negocios de una forma sostenible. Muchas gracias. Simeón, buenísimo, muchas gracias por mostrarnos hoy día todo el proceso de innovación en servicios financieros que se está viviendo, cómo Interbank, un banco universal, está apoyando a su banca empresa, pero no tan solo a las grandes y a las medianas, sino que también a las pequeñas, con un journey 100% digital en adquisición, transacción, financiamiento y atención al cliente, con soluciones como cuenta negocios, cobro simple, CIMA y sobre todo su servicio de WhatsApp, donde nos mostraste cómo se fueron aprendiendo lecciones para poder entregar un mejor servicio, como tener al cliente en el centro, productos que sean 100% intuitivos y sobre todo tener la seguridad. Un tema muy importante que lo mencionó uno de nuestros speakers al principio, donde no debemos perder la experiencia de usuario, pero entregando seguridad a nuestros clientes. Así que muchas gracias, Simeón, muchas gracias al equipo de Interbank. ¿Y con quién continuamos? Ya finalizando este Digital Bank, va a estar con nosotros el equipo de GTC, un banco de Guatemala. Va a estar con nosotros su VP Senior Ejecutivo y me refiero a Ramón Rey, quien hoy día nos va a estar hablando de identidad digital en el ecosistema financiero. Pero atención, porque en cualquier momento vamos a estar dando unas noticias para Latinoamérica y lo va a estar informando también Ramón Rey de acciones que va a estar realizando con GTC. Así que, Ramón, gracias por estar con nosotros en este Digital Bank Insurance. Vamos, el escenario es tuyo. Hola Patricio, primero que todo muchas gracias por la invitación. Agradecer también a todos los que están en estos momentos conectados para poder tener esta charla y compartir un poco de las visiones y cómo el futuro de la identidad digital en el ecosistema financiero va a tener un impacto relevante por los próximos años. Bueno, sin más, primero entraremos en qué es identidad, ¿sí?
hay una definición, no podríamos decir que poco clara, pero sí interesante de qué es una identidad, y esto desde de lo más genérico. En general se dice que la identidad personal está definida por las características físicas, por los hábitos, por las personalidades, nuestros intereses, nuestros talentos, nuestros principios. Y en general, si uno lo lleva un poco al mundo que más conocemos, son efectivamente nuestras características físicas. Somos distintos unos de otros, somos fácil de identificar por una característica física. Por parte de nuestra información biométrica, particularmente nosotros los bancos y en el ecosistema financiero, estamos muy ligados al mundo biométrico desde ya varios años, trabajando cómo identificar a nuestros clientes y definitivamente poder hacer uso de esa información para poder brindar servicios más eficientes, simples. Un contexto importante también que va muy de la mano de nuestra identidad es qué sabemos, nuestro conocimiento, nuestra educación, la experiencia, particularmente cuando buscamos una identidad desde el punto de vista laboral, son quizás conceptos importantes que aparecen en esta definición. Y algo constante que también nos define como parte de nuestra identidad personal es el mundo del patrimonio. ¿Qué tenemos, qué poseemos, qué conocemos? Y nuevamente, en nuestro ecosistema financiero global es parte relevante dentro de los servicios que como entidades queremos entregar. Pero sin embargo, si miramos y quisiésemos definir esto de una manera un poco más simple, diríamos que identidad está compuesta por una serie de atributos. O sea, Ramón Rey en particular, su identidad está compuesta por sus características físicas, su información biométrica, sus emociones, qué es lo que sabe, lo que conoce, sus intereses. Si nos vamos de ahí a la identidad digital, haciendo una derivada desde ya poder tener un concepto global de qué es lo que es la identidad personal, nos movemos a la identidad digital. Y ahí aparecen algunos conceptos de cómo yo me identifico dentro de todos estos servicios y la interacción digital que estamos constantemente trabajando. Y aparecen una serie de definiciones. Creo que uno trata de buscar definiciones y para entender que este no es una preocupación de una entidad en particular, de una persona en particular, de una tendencia, sino más bien que reguladores y entidades internacionales han estado trabajando en definir esta identidad digital. Tenemos el caso de la ITU, ¿cierto? La ITU, que dice la identidad digital es la representación digital en una entidad lo suficientemente detallada como para que el individuo pueda distinguirse dentro de un contexto digital. Y pretende, justamente a nivel del mundo de las telecomunicaciones, cómo hacer manejar esa identidad propiamente tal. Existe una entidad hoy día que es Open Identity Exchange, que fue generada por medio del gobierno norteamericano. El CIO hace algunos años decidieron crear esta entidad. Y esta entidad básicamente, ¿qué es lo que pretende? Es poder definir y buscar un modelo de definición, de estandarización de qué es lo que es la identidad digital. Y ellos la definen como que la identidad digital es la suma de toda la información disponible digitalmente con respecto a un individuo, independiente de su grado de validez, su forma, su accesibilidad, y que comprende los datos directos e inferidos, que son los datos indirectos. Alguien que también ha estado en constante cuestionamiento y tratando de tener esa definición, ¿cierto? Es el NIST, quien define todo lo que son los estándares de tecnología y también tiene una definición asociada a que la identidad digital es la representación única de un sujeto involucrado en una transacción en línea. Y ahí aparece la definición global. ¿Qué queremos transmitir con esto?
que existe una preocupación a nivel global, a nivel gubernamental, a nivel de estándares tecnológicos, regulatorios, por poder acercarnos a una definición en común y que nos permita, de alguna manera, dar los siguientes pasos a cómo esta identidad digital tenga un concepto más globalizado. ¿Cuáles son los principales retos en los sistemas de gestión de la identidad digital? Quizás me gustaría partir con una definición que da McKinsey al respecto y que dice una buena identificación digital es aquella identificación que es verificada, autenticada, con un alto grado de confianza sobre los canales digitales, única y establecida con un consentimiento individual que protege la privacidad del usuario y garantiza el control sobre sus datos personales. Con esto, básicamente, ¿qué queremos decir, cierto? Que en el mundo de la gestión de identidad digital, uno de los primeros retos que aparece está asociado al mundo de regulación y normativa. Por supuesto, al nivel de tecnológico, ¿cierto? Todas las tecnologías que nos permitan manejar esta identidad digital. Y el mundo de seguridad, que se ha vuelto una constante a nivel global, que es algo que debemos manejar, sobre todo pensando en que estamos hablando de datos, de información confidencial y que por supuesto tienen que manejarse como tal en dichas plataformas. Si lo mirásemos en el punto particular de regulación y normativa y desde el contexto del ciclo transaccional, diríamos que toda identidad digital primero tiene que ser generada, una vez que está generada debe ser identificada, una vez que yo tengo esa identificación y la quiero usar, tiene una autenticación para ver que sea válida y finalmente hay una autorización a esa presentación de digital para poder realizar, tomar una transacción bancaria, un crédito, una revisión de identidad en una aduana, por ejemplo. Y sin más, entonces, desde el punto de vista regulatorio, aparece una serie de reglamentos que hoy día se han venido trabajando, reglamentos de identificación electrónica, lo que se refiere a protección de datos, derechos digitales, interoperabilidad, todo lo que son firmas y transacciones electrónicas, reglamentos para uso de nuevas tecnologías, casos como la nube, y reglamentos también asociados al mundo de los derechos personales. Entonces, parte de los retos importantes que tiene esta componente de regulación y normativa es justamente cómo buscamos esa estandarización y esa globalización. Lamentablemente, por años, estas definiciones generalmente son más locales, abordadas incluso por países con definiciones propias. Si buscamos un mundo más globalizado, donde poder trascender fronteras para el uso de nuestra identidad digital, claramente esos contextos, esas actualizaciones, esos reglamentos tienen que ser revisados y estandarizados para poder manejar este reto. Desde el punto de vista tecnológico, bueno, características tecnológicas que una identidad digital debe ser, bueno, que sea capaz que maneje la escalabilidad, que sea interoperable, la portabilidad, que yo sea capaz de llevarme esta identificación o identificadores digitales de una plataforma a otra, la recuperación, que recuperar una identidad digital tiene que ser simple, fácil y segura. Propiamente tal, la seguridad, la protección de los datos, la información, el seudónimo o anonimidad, como se conoce en otras partes, ¿cierto? Cada vez que yo interactúo y soy capaz de separar mi nombre personal y cuando necesite hacerlo de forma anónima. Y finalmente, todo lo que tiene que ver con la usabilidad, que nos propone y nos proporciona una buena experiencia desde el punto de vista usuario,
que finalmente es relevante en el día a día en el momento de realizar usos, ¿cierto? Y estándares de plataformas digitales. En el mundo de seguridad, por supuesto, los retos vienen asociados al mundo de confidencialidad, la integridad de la información y la disponibilidad de los datos. Que esa información, que esa identidad digital esté disponible cuando se requiera. Para esto, sin duda alguna, se ha venido trabajando en la seguridad abordada las distintas capas y que son base dentro de la implementación de este tipo de tecnología. Entonces, sin más, y nos adentramos en el mundo de los sistemas de gestión de identidad digital, creo que es relevante primero manejar algunos conceptos y veamos los modelos que tenemos hoy y cómo eso ha venido escalando y qué se espera en el futuro. ¿Qué es importante entender? Existe hoy día un proveedor de identidad, vamos a partir con el primer concepto, ¿sí? Y aquí la ISO y la ISE también juegan su rol definiendo qué es lo que hace efectivamente un proveedor de identidad. Y quizá es simple encontrar una definición que es una entidad que proporciona información sobre identidad de una persona, identidad de una persona jurídica, ¿cierto? Y sí es relevante entender que va desde la creación, el mantenimiento y cómo esa credencial son manejadas desde el punto de vista de personas físicas o jurídicas para ser presentadas y utilizadas en el momento que sea necesario. Y finalmente hay un segundo concepto importante que es el proveedor de servicios digitales. Entonces, el proveedor de servicios es cualquier entidad que proporcione un servicio a personas físicas o jurídicas y ahí podemos decir que un proveedor de identidad digital efectivamente también es un proveedor de servicios más. Entonces, el proveedor de servicios digitales, de manera amplia, ¿cierto? Provee un servicio, y creo que nos quedemos con ese concepto, donde el proveedor de identidad pasa a ser un proveedor es también un proveedor de servicios digitales. Entonces, ¿qué modelo y cómo interactúa primero este sistema? ¿Sí? Entonces, hoy día existe el ente, ¿cierto? Que es el proveedor de identidad, está el usuario de por medio que quiere interactuar a través de un servicio prestado por un service provider. Bueno, y lo primero que uno hace va y solicita todo lo que es las credenciales y la identidad a un servicio como, no sé, o puede ser un registro de identidad nacional, un servicio de registro de identificación nacional, que me permite primero generar y controlar esa información desde el punto de vista del usuario para yo poder compartirla y solicitar acceso a un servicio digital propiamente tal. Proveyendo información y credenciales para esta autenticación. Y muchas veces esa información en línea desde el proveedor de identidad va directamente invocada en forma o como producto de una respuesta al service provider que quiere validar o autenticar que efectivamente es el usuario quien está interactuando con el servicio. Si viésemos los modelos asociados a estos sistemas de identidad digital, definiríamos primero que existe un centralizado, ¿ya? Un centralizado donde hoy día tanto el servicio de proveedor de identidad como el proveedor de servicio está unificado. Eso lo vivimos a diario y ahí aparece un ejemplo en nuestras redes sociales. Yo tengo una cuenta, un login, un password y me identifico directamente con ese proveedor, con mi banco, con mi compañía de seguro, pero son específicamente asociadas donde, en este caso, el proveedor juega los dos roles, no está distribuido. Por supuesto, tenemos el siguiente caso que es provisto por un tercero, donde si yo quiero interactuar con el service provider y necesito validar identidad, podría ir incluso con un tercero para poder ir a buscar esa información.
En el caso de un crédito, ir a validar con las entidades correspondientes, tanto públicas como privadas, que me permitan validar esa identidad, esa información, esos atributos que necesito del cliente. Y aquí aparecen una serie de conceptos de este mundo un poco más descentralizado, este modelo más descentralizado, donde cómo yo puedo federar, entregar y mover información. De hecho, hoy día es muy común ver que yo dejo esa validación de identidad con un tercero y permito entrar a ciertas plataformas usando ya mis credenciales que tengo en Facebook, en Twitter o en Google, en alguna red social en particular, ¿no? Entonces ya se maneja ese concepto de ser capaz de loguearnos, de usar esa identidad que yo ya manejo en esta red, en servicios digitales, para reutilizarla y poder trabajarla con terceros. ¿Qué pasa en general? ¿Cierto? Tenemos tres componentes importantes: el usuario, hablamos ya del proveedor de identidad y el service provider. Se ha centrado un modelo interesante en el último tiempo, que es el centrado en el usuario. Y cuando hablamos centrado en el usuario, es básicamente que yo tenga la capacidad de, teniendo la identificación, esa identidad digital, yo la pueda administrar y manejarla con un service provider. Y ahí han aparecido en el último tiempo, bueno, aparte de las definiciones y de la estandarización, se proponía tener un Personal Authentication Device, ¿cierto?, que me permita manejar esa entidad. Vemos hoy casos de una serie de aplicaciones que nos permiten consolidar las cuentas, manejo de login, password, que en esa mirada básicamente lo que están haciendo es tratar de entregarnos a nosotros como usuario la facilidad de yo pueda administrar esa identificación y usarla frente a un servicio que sea necesario. Pero esto va más allá, y cuál es la evolución desde el punto de vista de identidad digital. Aparece el concepto de identidad digital autogestionada, donde el generador, ¿cierto?, de esta identidad personal digital se relaciona con el usuario, con el service provider, quizás con cierta forma un poco más independiente. En este concepto del Personal Authentication Device, es claro que la apuesta hoy día va por nuestro teléfono móvil, hoy día por el mundo en que estamos insertos. Este aparato, llamémoslo, ¿cierto?, juega un rol relevante. Hoy día tengo mis claves, manejo los accesos a la banca y todo lo que necesite hacer a través de mi teléfono móvil. Y eso es lo que en general empujamos todas nuestras entidades bancarias y en multiindustria en realidad, ¿no? Entonces, este manejo personalizado de acceso rápido, simple, y que me da a mí la facilidad de poder obtener ese servicio no presencial y de forma rápida. Entonces aparecen ahí, junto con este Personal Authentication Device, algunos conceptos importantes, como los IDs descentralizados, contratos digitales. Aparece un concepto, si bien ya utilizado, de las wallets, ¿cierto?, de las billeteras electrónicas, hoy día no solamente asociado quizá al manejo de criptomonedas, de poder trabajar conceptos de pagos, sino también a que esas billeteras muden a hacer uso de la identidad digital, donde en esa billetera yo hoy tengo mi licencia de conducir, mi pasaporte electrónico, mi DNI, DPI, cédula de identidad, como se conoce en los distintos países, y que me van a mí permitir poder, en el momento que necesite, yo decidir qué identidad entregar, entregando la información o los atributos que sean solo estrictamente necesarios para brindar el servicio.
¿Cuántas veces nos ha pasado que cuando quieren validar nos piden una serie de otros de atributos que muchas veces uno como cliente no necesariamente desea compartir? Ejemplo, no sé, edad y otras cosas que son, no sé, ciudad de nacimiento, que cuando uno lo ve desde el punto de vista del servicio puede ser relevante, pero finalmente como nosotros como cliente quizá no queremos compartir. Y aparece un concepto importante también de cómo genero estas llaves que me permitan además esa unicidad de utilización de estas identidades y muy ligado de la forma que voy a tener para poder realizar cada una de esas interacciones. Entonces, ¿qué es lo que se ha venido apostando en general? Que yo pueda, a través de una red, por ejemplo, blockchain, hacer este manejo de contratos digitales, de identidades digitales, y aparece un concepto interesante también que son la verificación o que tengamos credenciales verificables, que es la que aparece ahí con el número 4. Entonces, en esta nueva interacción, en nuestra nueva forma donde el usuario toma un rol relevante de cómo, cuándo y con quién compartir esa información, la cadena de bloques que me garantiza unicidad, cierta autenticación y todos los beneficios que tenemos desde el punto que sabemos que tenemos desde el punto de vista de blockchain se ponen a disposición de plataformas como esta. Y ahí viene una serie de desafíos de cómo este generador, emisor, efectivamente puede poner a disposición solamente su rol de emisor y de generador. Y les insisto, pasando responsabilidades de cómo compartir y utilizar al usuario. ¿Qué está pasando en otras latitudes? Bueno, la identidad digital autogestionada, particularmente en Europa, está ya hace un tiempo comenzando a ser realidad. La Unión Europea lo abordó, hoy día está disponible para los ciudadanos europeos y definiendo distintas identidades que yo voy a, por supuesto, partiendo o iniciando con todo lo que es el pasaporte, los DPI, DNI o cédulas de identidad digital, que permita validar y generar esta interacción a nivel regional y multipaíses. Por lo tanto, nuevamente aquí entramos en lo clave que se vuelve llegar a los acuerdos, la regulación, la normativa, la interoperabilidad para este tipo de servicios. De hecho, hoy día ya existe una wallet de identidad en la Comunidad Europea y cómo efectivamente trabajar y utilizar en distintos servicios esta identidad, con todas las ventajas que eso significa, ¿no? Ahorro de costos, simplificación, interacción, compartir información que muchas veces está distribuida, soy capaz de consolidarlas y manejarlas directamente en forma consolidada y por parte del usuario. Bueno, lo vimos anteriormente dentro de los retos en los sistemas de gestión y identidad digital autogestionada. Por supuesto, nuevamente se repiten los conceptos de regulación, de normativa, definir bien la tecnología, qué tecnología vamos a adoptar, sobre todo pensando en la interoperabilidad de cómo quiero que eso se logre entre los distintos países, pensando que esto ya tiene un contexto globalizado. Y no solo pensando que esto va a ser activo dentro de la Unión Europea, esto ya hay que mirarlo en el contexto global, worldwide.
No podemos olvidar el tema de la seguridad. La seguridad sigue siendo un hito relevante y un foco relevante donde tenemos que trabajar. Día a día vemos exposiciones, ataques a entidades públicas, privadas, donde se devela información, donde efectivamente se comparte información, pero que hoy día sabemos que desde el punto de vista digital estamos abordando de mejor manera. Sin embargo, eso tiene que tenerse en consideración y es relevante dentro de lo que queremos hacer. Y finalmente todo lo que es gobernanza digital, ¿no? Si bien en los 3 primeros puntos, regulación, tecnología, seguridad, conversamos un poco anteriormente, quizás el mundo de la gobernanza digital, y donde quiero contar un poco qué es lo que está pasando. El reto viene justamente cómo voy definiendo los distintos elementos, la gobernanza, cómo esos registros descentralizados van a operar, cómo terminan los establecimientos, los derechos que tiene cada uno de los datos y información que tengo como cliente, los registros particulares, digitales, distribuidos, cómo vienen y cómo van a operar desde el punto de vista tecnológico y interregional, generando todo este registro de credenciales que actúa como identificador global. Las llaves y credenciales que me permitan desde ese punto de vista recuperar credenciales, gestionar desde el punto de vista criptográfico y privacidad de esa información, las listas de confianza. Ahí cuando hablamos de lista de confianza tenemos, por supuesto, cosas que vienen más asociadas desde el punto de vista gubernamental como desde el punto de vista privado. Y cómo también dentro del mundo de generar esta red de bloque y protocolos consensuados nos da esta mejor disposición para poder trabajar desde el punto de vista digital. Y ahí aparecen conceptos como estas pruebas de trabajo, de participación, esas pruebas donde desde el punto de vista de autoridad con una identidad digital, qué servicios quedan disponibles para ser utilizados o hasta qué nivel voy a aceptar esa identidad digital para validar servicios como lo que llevamos adelante, entidades financieras y bancos. Conclusiones globales, diría que la identidad digital ha venido evolucionando notablemente en los últimos años, va más allá de estas pruebas biométricas que nos ha permitido abrir cuentas bancarias, de saber si efectivamente con la prueba de vida es el cliente, le pedimos adjuntar ciertas cosas, pero en general este concepto va más allá y lo que busca efectivamente es una estandarización e internalización de esta identidad que sin duda alguna trae una serie de beneficios. Es claro que es una tarea de todos los miembros del ecosistema, tanto públicos como privados. Es relevante ya comenzar a trabajar en esta mirada de mediano y largo plazo, sobre todo porque estamos tomando decisiones tanto como organizaciones, a nivel local, a nivel gubernamentales, que a futuro van a ser clave para lograr este tipo de implementaciones y de usos de en este caso, una identidad digital autogestionada. Necesitamos colaborar entre países. Aquí creo que esta parte juega un rol relevante, cómo somos capaces de buscar acuerdos, buscar estándares y regulaciones comunes que nos dejen parados a que
pensando en la utilización, en la simplificación de cara a los clientes, sin duda alguna, va a generar una experiencia diferenciadora. Hay muchos potenciales para lo que es la inclusión social y financiera. Si uno puede manejar esta identidad digital desde otro concepto, claramente nos daría un manejo simple y contactar con la forma que hacemos hoy día de pedir este dispositivo o el papel o el plástico, ¿cierto? Específico para poder realizar esas validaciones. Se necesita un ambiente regulatorio favorable para poder generar esa interacción entre los bancos, el regulador, los que generen tomen el rol relevante dentro de identidad digital o proveedor de identidad digital. Y de nuevo, pensando en el concepto de cómo ya esto lo miramos de una forma global. Sabemos que existe un reto tecnológico importante que claramente tiene que ser apoyado y auspiciado por las regularizaciones globales y de cada país para que esto definitivamente vaya tomando forma. Bueno, y existen avances importantes, como lo veíamos en el caso de la Unión Europea. Hay países que ya han incursionado, están trabajando en la digitalización de su identidad. En Estados Unidos también están hoy día trabajando y revisando todo lo que son los estándares y su relación. Creo que el tema de la interoperabilidad y cómo hacemos que cada una de esas definiciones y esa identidad digital autogestionada, definitivamente le damos este concepto global regional. Creo que con eso quería dejarles estos conceptos. Creo que tenemos mucho por trabajar. Creo que es relevante esta mirada. Creo que estamos muy enfocados muchas veces en definir cosas muy de corto plazo, pero sí creo que la presión, y no solamente desde el punto de vista regulatorio, sino desde el punto de vista de los usuarios, es algo que se viene y que tenemos que ser capaces de abordar. Así que, sin más, no sé si existe preguntas o alguien que quisiera realizar algún comentario. Quedo atento ahí, Patricio, a las interacciones y a cada una de las personas. Y a todos, gracias por su tiempo y espero haber aportado con algunos conceptos clave y para que podamos trabajar en esta mirada conjunta de mediano a largo plazo de esta identidad digital autogestionada. Muchas gracias. Muy bien, Ramón. Gracias por tu charla, porque no tan solo nos contaste, sino que también nos enseñaste qué es la identidad digital, los principales retos que hay en los sistemas de gestión de identidad digital, la regulación, la tecnología, la seguridad, los sistemas de gestión de identidad, los conceptos, los modelos, cómo ha sido la evolución también en la identidad digital autogestionada y los retos que se vienen, como las conclusiones que vamos a tener en este tema que es muy importante para la banca, para la industria financiera latinoamericana, con sus conclusiones, cómo potenciar todos los temas de inclusión social y financiera de la región, los retos tecnológicos que se vienen, las tareas para todo el ecosistema público y también privado. Así que, Ramón, un placer que hayas estado con nosotros en este Digital Bank Insurance. Ahora sí, llegamos al final de este encuentro. Como siempre, un placer haber estado moderando esta jornada de manera remota,
Pero recuerden, el 23 de noviembre vamos a estar con el Digital Bank de Santiago, para que nos sigan, para que vayan de manera presencial, pero también que estén de manera virtual, vía streaming, de distintos países del mundo. Así que nos seguimos viendo por este año. Un gran placer, que estén muy bien. Chao, chao.